Muy buenos días nuevamente por aquí a través de las redes, predicando la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que me da de poder estudiar esta hermosa carta, Primera de Pedro, capítulo 1, ya finalizando el capítulo 1. Pero hoy es ya 2 de agosto del 2020, ya estamos en el siguiente mes y damos gracias a Dios. Ya ha pasado el tiempo y queremos saludar en esta mañana, un saludo de parte del pastor Miguel, hermana Clara, un saludo para la iglesia. Igualmente la iglesia le devuelve el saludo al pastor Miguel, hermana Clara, pendiente de Gabrielita por su recuperación, agradecido al Señor porque ya están en casita. Seguimos orando por su próxima operación, por su alimentación también. Estamos muy contentos porque vimos una foto donde la vimos muy bien, recuperadita, y seguimos orando por ella porque sabemos que Dios tiene grandes cosas con esta bebé. También saludos a nuestra iglesia Vida en Cristo, saludando a los ancianos, las ancianitas, los adultos también, los jóvenes, también los niños, recordando también en oración a los diáconos, las diaconisas, los maestros, maestras y todos los hermanos de nuestra iglesia, animándoles que tengan paciencia. Seguimos orando por un proyecto de poder llevar la palabra de Dios, no solamente los domingos, sino también devocionales durante la semana. Pensamos que esto va a ser para largo, algunos dicen que posiblemente 2021, y tenemos que prepararnos para que llegue el alimento fresco a los hermanos de nuestra iglesia Vida en Cristo. Así que tengan paciencia, los animo, que sigan haciendo sus devocionales en sus casas. Tomen el tiempo para escuchar las predicaciones de parte de mi persona, también del pastor Miguel. Es crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Igualmente saludamos a los hermanos que están fuera del país. Seguimos orando por ellos. Gracias por la ayuda que nos han enviado de fuera del país. Muy agradecido. Ha sido de bendición para nuestras familias. Y estamos orando por los enfermos, hermanos enfermos de nuestra iglesia, familiares también, pero agradecido al Señor por la recuperación de muchos hermanos. Seguimos orando por la hermana Adelaida, afectada de salud. Está siendo atendida allí en el geriátrico. También todos sus medicamentos los tiene, su alimentación. Damos gracias al Señor por eso. También orando por el hermano Tito. Hoy justamente supe de su recuperación poco a poco, se hicieron sus exámenes. También está recuperándose poco a poco. Igualmente la hermana Eucaris, un cariño especial para ella, por Andreita, por Melanie Melo también. Damos gracias a Dios por la recuperación de muchos hermanos, recordando a Rubén y a Claudia ya recuperado, hermano Alejandro, papá, Arlenis, también Xavier, recuperados. Gracias al Señor. También la hermana Esperanza ha estado afectada de salud también. Damos gracias a Dios por ella. Orando también, seguimos orando por su nietecita también que estuvo enfermita, también recuperándose, que tuvo su bebecito. Y seguimos orando por cada uno de los hermanos que están enfermos. Estamos en contacto a través del teléfono, mi esposa, mi persona, orando por ellos, por su vida, por sus necesidades. Y sabemos que Dios va a seguir supliendo para cada uno de nosotros. Damos también gracias al Señor por la fortaleza que nos ha dado. Seguimos orando por esta situación del virus. Está siendo afectado a nuestra ciudad, orando por eso, por los contagios, por las personas que lamentablemente han fallecido. Así que en esta mañana queremos leer el
los versículos que vamos a estudiar esta mañana. Y tenemos ahí 1 de Pedro, capítulo 1, del 22 al 25. Les animo para que tengan la Biblia, también lo está ahí proyectado, y podamos leer juntos lo que dice la palabra de Dios. Dice así el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas con la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a orar para que en esta mañana el Señor nos guíe, nos ayude, y que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, amado Padre Celestial, alabamos tu santo nombre y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo del estudio de la palabra de Dios, de la predicación en 1 de Pedro, capítulo 1, ya finalizando el primer capítulo. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido de ella. Señor, ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos. Te pido, Dios, que tú prepares el terreno, corazones dispuestas, mentes dispuestas, Señor, a oír tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, que tu siervo que has llamado para poder predicar. Dame palabras claras, entendibles, Señor, te lo pido, Dios, y que puedan llegar, Señor, que puedan transformar vidas, oh Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos por esta hermosa oportunidad. Toda la honra y la gloria sea para ti, porque solo tú te la mereces. En Cristo Jesús. Amén. Tenemos entonces el título de la predicación. Purificados en Cristo. Hemos estado predicando ahí en el capítulo 1. Ya esta es la quinta predicación de esta hermosa carta. Viviendo por la gracia fue la primera. La segunda fue predicación. El evangelio fue predicado por los profetas. El tercero fue busca la santidad. El número 4 fue viviendo en el temor de Dios. Y el número 5, purificados en Cristo. Damos gracias a Dios por lo que hemos aprendido de la carta. Pero tenemos la introducción. En la pasada predicación hablamos de la esperanza y la fe. Y pueden recordarse, viviendo en el temor de Dios. Pero ahora vamos a hablar del amor fraternal. En este contexto es rico en detalles de suma importancia doctrinal y práctico. La doctrina es muy importante en la vida cristiana, pero se suma de que si aprendemos doctrina, tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Si tenemos una buena teología, pues tenemos una buena vida teológicamente. Así que tenemos que aprender bien la palabra de Dios y de esa manera, con sabiduría que viene de Dios, practicarla en nuestra vida. Si has creído en el evangelio, estas palabras son para ti. En el momento en que depositaste tu fe completamente en Jesús, su sangre nos limpia de toda maldad y su palabra, que es verdad, también nos purifica mientras nos rendimos a ella y la creemos de todo corazón. Es importante creer en lo que dice la palabra de Dios. Cuando creemos primero en la obra de Cristo, cuando creímos ahí el evangelio, entonces creemos también la palabra de Dios, nuestro corazón va a cambiar. Como dice allí, nos rendimos y el Señor nos va a purificar, como es el título de la predicación. Pero vamos a hacernos 3 preguntas y les animo allí, si las quieren anotar, vamos a tratar de desarrollarla en este tema y al final la vamos a responder. ¿Cómo podemos amar a Dios y no amar a otras personas? Lamentablemente dicen por allí, mientras más conozco a las personas, amo más a mi perro. Qué tremendo, qué terrible.
¿Cómo es posible que las personas aman más a las mascotas que a las demás personas? Bueno, vamos a contestar esa pregunta y vamos a tener una respuesta, el por qué. Porque eso está pasando no solamente en los inconversos, sino también pasa en los cristianos. La segunda pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? Una buena pregunta y la vamos a tratar de responder. ¿Cómo podemos purificarnos día a día? Eso también lo vamos a responder. Así que el primer punto que vamos a ver de purificados en Cristo, el número 1, y vamos a ver 2 puntos. El primero es por el Espíritu Santo. Somos purificados en Cristo por el Espíritu Santo. En la Nueva Versión Internacional dice así: ahora que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad, siendo así capaces de profesar un sincero amor, eso quiere decir un mejor afecto a nuestros hermanos, amaos los unos a los otros profundamente. Eso literalmente dice intensamente, de todo corazón. Pues habéis nacido de nuevo, no de una semilla perecedera, sino imperecedera, mediante la palabra viva y permanente de Dios. Pero también en Romanos 8, 14 al 16, y estamos hablando del Espíritu Santo, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No somos esclavos del Espíritu Santo, sino nos ha dado libertad para seguir a Cristo, pero nos ha libertado también de la esclavitud del pecado, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba es una palabra en arameo que significa papito, que significa papi. Es una relación del Padre con el Hijo. No es un Dios que está lejos, es nuestro Padre celestial. Le podemos decir Padre, pero también nuestro papi, porque es nuestro papito, porque es un sentimiento allegado, así como un niño le dice papi a su padre, o en este caso es padre, o mami cuando es su mamá. Pero en el caso de aquí, padre, un sentimiento de estar cerca, el padre cerca, con su hijito, con su hijita. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermoso pasaje. Y vamos al punto A, purificados en Cristo por el Espíritu Santo. El punto A, obedeciendo la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad, lo vamos a ver. ¿Quién es la verdad? Pero vamos a hablar un poquito de lo que dice allí, estar purificados. Es el verbo, purificado es el verbo que está en participio de pretérito perfecto, que equivale a estar limpio de nuestros pecados mediante la aceptación del Evangelio. Purificados es en posición, pero también es progresivo. Posicionalmente nosotros somos purificados cuando aceptamos a Cristo como único necesario Salvador. ¿Qué quiere decir? Creemos en Cristo y el Señor nos limpia de todos nuestros pecados y nos hace santos. Santo es apartado para Él. ¿Qué significa en progresivo? Que no solamente somos purificados en ese momento, sino que en el día a día, en el camino, Él nos sigue purificando. Él nos sigue purificando para que nos acerquemos más y más a Él, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En segunda de Timoteo 2, 13, 14, segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Lo hemos visto, la predestinación, el Señor nos ha predestinado, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí vemos de que el Espíritu Santo nos santifica, como dice aquí la palabra de Dios.
pero también nos purifica. Y dice la fe y en la verdad. Y la fe en la verdad, que lo mencioné, la verdad, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Purificándonos, Él quiere purificarnos de malos hábitos. Tenemos malos hábitos y uno de los peores hábitos que tenemos nosotros es el egoísmo. El Señor quiere trabajar en cuanto a nuestra vida, en cuanto a que pensamos en nosotros mismos nada más. El Espíritu Santo nos ayuda a transformar nuestras vidas. Y transformar nuestras vidas tiene que ver con desechar el yo, desechar ese yo. Ve que en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Ese es el propósito. Y ese trabajo lo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Yo puedo recordar, y en otras predicaciones creo que lo he dicho, de que yo no era una persona que estaba pendiente de los demás. Pero el Espíritu Santo que mora en mí ha transformado mi vida y ahora esa preocupación por las personas que están a nuestro alrededor. Y así debe ser cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo como único necesario Salvador. En Juan 14:6, lo sabemos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién habla de la verdad? La palabra de Dios. Y dice, al purificarnos nos lleva a la santificación del Espíritu Santo. Y dice en Juan 17:17, santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificados en Cristo Jesús, porque tu palabra habla de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. En el punto B, dice, demostrando el amor de Cristo. Y hay un pasaje muy conocido también por cada uno de nosotros, donde se muestra lo que es el amor de nuestro Señor Jesucristo y el amor verdadero que está en las Escrituras. 1 Corintios 13, del 1 al 8 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es el amor que debe ser expresado por cada creyente cuando es purificado por Cristo y cuando el Espíritu Santo está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu deben salir naturalmente de nuestro ser. Los frutos del Espíritu deben salir con naturalidad y así debe ser. Cristo mostró su amor para con nosotros. Ahí lo vemos en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 3:16, un pasaje que nosotros debemos saber, el creyente debe saber ese pasaje y lo debe predicar. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como somos todos hermanos en Cristo, todos los que somos hermanos en Cristo, debemos todos amarnos fraternalmente. Y eso tiene que ver con el dejar de que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Punto C.
amándonos unos a otros. En la palabra de Dios, ahí en Juan, capítulo 13, y ve que el Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Y ahí está, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La gente sabrá quiénes somos nosotros, si realmente somos creyentes o no. Y de esa manera es cuando nosotros expresamos el verdadero amor de Cristo. Aquí purificados, debemos ser purificados por el Espíritu Santo. Para designar el amor a los hermanos, aquí Pedro usa dos vocablos griegos diferentes. En el versículo 22b, Filadelfia dice que significa afecto fraternal entrañable. Y el otro que usa es agapesate, de la raíz de agape, que significa el amor de Dios. Y lo complementa con el adverbio ektenos, intensamente. Eso quiere decir un amor intenso, un amor profundo, un amor ferviente. Y ese amor ferviente debe salir de nosotros, porque debemos expresar el mismo amor que el Señor Jesucristo expresó hacia la humanidad y hacia sus hijos. El punto de también siendo renacidos, por el Espíritu Santo siendo renacidos. En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y es lo que estamos hablando, la palabra de la verdad, nuestro Señor Jesucristo, la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos nacidos de nuevo. Somos nacidos de nuevo, no de un padre humano, sino de Dios. Somos nacidos de Dios. Y lo dijo el pastor Miguel la semana pasada, cómo llegó el Señor Jesucristo, estaba allí de noche, llegó Nicodemo y le hizo algunas preguntas. Y mientras que Nicodemo le preguntaba, el Señor Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Y a eso se refiere. No, ya no nacemos en el cuerpo, ya no nacemos de padre y madre, nacemos en el espíritu. Y bueno, yo a los 35 años, tenía 35 años cuando acepté a Cristo como único necesario Salvador. Ya tengo 21 años en el Evangelio, 21 años como hijo de Dios. Y fue que nací en el espíritu. Y a eso es lo que el Señor Jesucristo se refería. En Juan capítulo 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿De quién vienen? Vienen de Dios, sino de Dios. Somos renacidos, somos nacidos de nuevo, siendo renacidos por el Espíritu Santo. Y aquí trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Punto número 2, por la palabra de Dios. Y ahí tenemos la nueva versión internacional. Dice, todos los hombres son como la hierba, y toda su gloria como las flores del campo. La hierba se marchita y las flores se caen, pero la palabra del Señor perdura para siempre. En el punto A, podemos ver, sin ella todo se desvanece. Si no tenemos la palabra de Dios, todo se desvanece. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios es nuestra guía de fe y práctica. Y aquí conocemos todo lo que significa la vida, la muerte, cómo criar a nuestros hijos, cómo vivir en familia. Todo está aquí en la palabra de Dios. Cómo conocer a nuestro Dios cada día más. Cómo conocer a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hizo está aquí en la palabra de Dios. Y no solamente lo que Él hizo, sino lo que va a hacer en el futuro. Sin ella,
todo se desvanece. Con todo lo que puedas tener, puedes tener muchas cosas. Sin la palabra de Dios no tiene sentido. No hay sentido de vivir sin la palabra de Dios. No se trata de humanismo. Se trata es de nuestro Dios. En Santiago 1, 10 y 11 dice, pero el que es rico en su humillación, por él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Si tienes tanto dinero, o tantas cosas que para la persona pueden ser de valor, pero si no tiene la palabra de Dios, si no tiene a Dios, de nada sirve. Ahí como dice, sin ella, sin la palabra de Dios y sin Dios, todo se desvanece. No puede llevarse todas sus riquezas ahí al sepulcro. En la antigüedad, ahí en Egipto y en otros países, se llevaban sus tesoros y los colocaban, los metían todos en el sepulcro. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque todo se desvanece. ¿Acaso ahí en el sepulcro él lo pudo tener, se pudo satisfacer de lo que tenía? Nada de eso es verdad. ¿De qué vale la vida si no somos guiados por su palabra? También Isaías 46 al 8 hace referencia de que sin la palabra de Dios no somos nada, se desvanece la vida. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre. La palabra de Dios está siempre. La palabra de Dios ha sido atacada durante mucho tiempo. La palabra de Dios es el libro que ha sido más copiado y está en las manos de tantas personas, y todavía en este tiempo siguen atacando la palabra de Dios. Qué lamentable. En la palabra de Dios está su voluntad, está la voluntad de Dios, y en ella debemos aferrarnos. Está la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, no podemos poner la palabra de Dios a un lado. Tenemos que tenerla cerca, un tiempo para poder meditar en la palabra de Dios, estar en ella y de esa manera crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Además, que hemos visto purificados en Cristo, nos purificamos en Cristo a través de su palabra. El punto B, permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y vamos a leer el Salmo 19, del 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte, transforma el alma. Eso hace la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Eso hace la palabra de Dios. Y dice, y dulce más que miel y que la que destila del panal. No sé si ustedes se recuerdan, a través de la palabra de Dios, cuando Moisés subía al monte Sinaí y estaba en la presencia de Dios, ahí teniendo esa comunión con Dios. De hecho, ahí fue cuando Dios con su propio dedo escribió los 10 mandamientos, ahí escrito con su propio dedo en piedra, y estaba la palabra de Dios escribiéndose allí. Y cuando Moisés bajaba del monte a verse con
Josué y con el pueblo, su rostro resplandecía. Era porque estaba en comunión con Dios. ¿Cómo estamos en comunión con Dios en este tiempo? Bueno, cuando estamos meditando en su palabra, cuando estamos orando, cuando estamos alimentando el Espíritu Santo de esa manera, y nuestro rostro debe resplandecer y en este tiempo más debemos buscarle en espíritu y en verdad. Dice Hebreos 4:12, en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios hace eso, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hemos visto que todos nuestros pensamientos debemos llevarlos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debe hacer. Y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a transformar, porque nos va a enseñar y nos va a cambiar nuestra forma de pensar. Y nos va a llevar a tener una vida diferente a como vive el mundo. El mundo anda en un camino de pecado. El mundo anda en un camino de maldad. La palabra de Dios nos lleva a un camino de santificado, un camino purificado. Y ese camino purificado lo hemos visto primero por el Espíritu Santo y ahora estamos viendo por la palabra de Dios. También en 2 Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y sabemos por la historia de que más de 1500 años se escribió la palabra de Dios, 40 escritores diferentes escribieron la palabra de Dios, escribieron pescadores, médicos, reyes, profetas, muchas personas escribieron la palabra de Dios y fueron inspirados, como dice allí, por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. El 17 dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, que sea perfecto, que sea equilibrado, que tenga madurez, eternamente preparado para toda buena obra. En este tiempo, hermanos, un tiempo que estamos en cuarentena, estamos en nuestras casas, sin hacer muchas cosas, se podría decir entre comillas, no estamos haciendo muchas cosas en casa, a veces hacemos algunas cosas necesarias, pero es el tiempo en que podemos estar preparándonos para lo que viene. No sabemos qué viene, tenemos que prepararnos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Vemos en la televisión y dice que posiblemente esta pandemia va a durar lo que resta del 2020, y a otros dicen que posiblemente el primer trimestre del 2021, tantas cosas que posiblemente no nos vamos a congregar. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a apartar del Señor? No. Tenemos que estar apegados de la palabra de Dios y, como dice allí, preparado para toda buena obra. ¿Y qué debemos hacer? Debemos purificarnos en Cristo a través del Espíritu Santo, como hemos visto, y también por la palabra de Dios. El punto C, la palabra de Dios ha sido anunciada. Lo hemos visto en predicaciones pasadas. Los profetas anunciaron el Evangelio en el Antiguo Testamento y la palabra de Dios ha sido anunciada. Ha sido anunciada por Juan el Bautista. El mismo Señor Jesucristo anunció de su vida. Él profetizó todo lo que le ocurrió. También dejó a sus discípulos para que predicaran de él. Y en este tiempo está la iglesia que está predicando la palabra de Dios. El mismo Juan el Bautista dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y también dijo el Señor Jesucristo, arrepentíos, porque el reino de Dios está aquí. Pero tenemos en Juan 3:16, y lo volvemos a repetir, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es nuestra responsabilidad, hermanos.
de llevar la palabra de Dios a través de las redes, como lo estamos haciendo ahora, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Comento que mientras que estuve en la cola de gasolina, que aquí en Venezuela hacemos mucha cola y a veces hacemos la cola de 3 días y no echamos gasolina, lamentablemente, pero ahí tenemos que aprovechar. Y tuve la oportunidad de predicar el evangelio a una señora que ella decía que ella era santa, pero yo le digo, pero ¿por qué usted dice que es santa? Y ella me dio sus argumentos. Pero yo le digo, yo le puedo decir que a través de la palabra de Dios, ¿cómo puede llegar a ser santa? Y le expliqué a través de la Escritura. Y esa es la oportunidad que debemos tener, hacerlo, porque ha sido anunciada la palabra de Dios de hace mucho tiempo atrás, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ahora nosotros como iglesia es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. ¿Y qué vamos a hacer? También lo hacemos a través de las redes. Hermanos, no escriban cualquier cosa. No tomen memes por ahí que dicen unas cosas que no tienen ni sentido. Hermanos, nosotros estamos para otra cosa. Nosotros estamos para predicar el Evangelio. Nosotros somos peregrinos aquí. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos poner la mira en las cosas de arriba, donde está sentado nuestro Señor Jesucristo a la diestra de nuestro Dios. Hermanos, para concluir en esta mañana, en la conclusión hicimos 3 preguntas y la vamos a tratar de contestar. La número 1, la tenemos ahí. ¿Cómo podemos amar a Dios y no amar a otras personas? ¡Qué terrible! Las personas aman más a sus mascotas que a su familia, a sus vecinos y que a otras personas. Pero eso no debe ser así, y menos los creyentes, los que hemos creído y hemos palpado el amor de Cristo en nuestras vidas. Esto no debe ser así. Y la respuesta es porque no estamos practicando en nuestras vidas el amor genuino de Dios. No lo hemos entendido y lo hemos estudiado en esta mañana. Y lo vimos en 1 de Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, el amor no se envanece, el amor no deja de ser. Lo hemos leído y ese es el amor ágape que también vimos. Es el amor ágape que ama fervientemente a los hermanos en Cristo y no solamente a los hermanos, sino también amar aún a las personas que no han creído. Porque la palabra de Dios dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Pero el segundo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice allí entonces, estamos viviendo de acuerdo a nuestro sentir y nuestras filosofías. Hablamos del egoísmo, hablamos del yo, y no guiados por el Espíritu Santo, como ya hemos visto. No somos guiados, no ponemos a cargo el Espíritu Santo en nuestras vidas, sino seguimos pensando en nosotros mismos. Y lo vimos también, de que, como dijo el Señor Jesucristo, que debemos negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguirle a Él. La segunda pregunta que hemos visto, que queremos contestarla también, ¿cómo purificarnos día a día? Purificados en Cristo. Bueno, la vamos a responder aquí. También lo hemos visto, ser controlados por el Espíritu Santo, limpiarnos por su palabra. El Salmo 119, del 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El joven, el adulto, el anciano, el niño, con guardar su palabra. Así nos estamos purificando, así nos estamos limpiando. También dice el versículo 10, con todo corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el número 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo purificarnos día a día? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo purificarnos día a día? Dejar el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Desecha el yo.
Desecha ese egoísmo que tienes de pensar en ti solamente. Vive una vida para ayudar a los demás. El Señor Jesucristo lo dijo también en su palabra, que Él no vino para ser servido, sino vino para servir. La tercera pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Acaso la relación con Dios cambia porque tenemos la pandemia? ¿Cambia en Venezuela porque no tenemos las necesidades básicas? ¿Cambia cuando nos vamos a otro país? ¿Cuando salimos de aquí? ¿Acaso que cuando nos vamos a otro país se nos olvida en quién hemos creído? Y entonces es importante, ¿cómo está tu relación con Dios? Y la respuesta es, ¿estás alimentando la carne o estás alimentando tu espíritu? ¿Qué estás haciendo? Si estás alimentando la carne, estás alimentándote con cosas que te llevan y te alejan de Dios. Si te estás alimentando la carne, estás desechando la palabra de Dios. No estás orando, no estás viviendo de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. En este tiempo, no dejes la palabra de Dios a un lado. Tenla cerca de ti. Léela. Sigue estudiándola. Búscalo. Busca al Señor Jesucristo en oración. Deje que el Espíritu Santo siga adelante. Y sigas alimentando el Espíritu. Que el Espíritu Santo te llene. Que el Espíritu Santo sienta la llenura del Espíritu Santo. Eso hace para que tu relación con Dios sea efectiva. Y si tienes una relación con Dios efectiva, la relación con Dios, la relación hacia los demás va a cambiar. Y va a tener un rostro resplandeciente, un rostro de gozo en medio de la dificultad. ¿Tenemos dificultades? Sí. Claro que tenemos dificultades, pero en medio de la dificultad, Dios está con nosotros y seguimos adelante y confiamos en Él. Si eres creyente y estás alejado de Dios, hoy es el día para reconciliarte con Él. Siempre te espera con los brazos abiertos. El Señor te ama. Si eres creyente y estás alejado por diferentes circunstancias, acércate al Señor. Él te está esperando. Él está con los brazos abiertos, esperando que tú regreses. En este tiempo de cuarentena, hermanos, búscalo más y más. Búscalo, porque dependemos de Él. Él le necesitamos fervientemente en esta situación que está viviendo el mundo. Yo conversando con alguien, le decía que el mundo está de cabeza. Ve todo lo que está sucediendo. Oh, qué terrible. Todo va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Todo va en contra, o muchas cosas van en contra de lo que dice Dios. Pero nosotros tenemos que estar fortalecidos y llevando la palabra de Dios, porque el Señor puede transformar vidas, puede cambiar vidas. Y esa es la labor que debe hacer la iglesia. Si estás viendo esta predicación y no eres creyente, hoy es día de salvación, hoy domingo, 2 de agosto, día de salvación. Solo debes entender 5 cosas y te animo para que estés pendiente. Punto A, debes entender que eres pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, por la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Debes entender que es pecador. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores, yo soy pecador. Todos somos pecadores delante de Dios. El punto B, como pecador vas al infierno, no al cielo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre ti y sobre cada uno de los pecadores. Así que no vas al cielo, vas al infierno, a un sitio donde la llama no se apaga, donde el gusano no muere. Es un sitio literal, no es fantasía. Vas a ir allí si eres pecador. Así que debes estar consciente de eso, debes entender.
Número 3, tu única esperanza para no ir al infierno es creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que hizo Cristo, que derramó su sangre, entregó su cuerpo ahí en la cruz del Calvario. Le clavaron los clavos en las manos, en los pies, le pusieron la corona de espinas. Y Él expiró, Él murió por cada uno de nosotros para perdón de pecado y vida eterna. Pero al tercer día resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Así que, hermanos, o personas que no han creído, que no han conocido a Cristo, deben entender de que deben creer en la obra expiatoria, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, debe aceptarlo como único y necesario Salvador. Él cambiará tu vida. Él transformará tu vida. Es tu única esperanza de salvación para que no vayas al infierno. Acéptalo. Este es el momento. Y animo para que lo aceptes. El número 5. Él perdonará tus pecados. Serás su hijo. Transformará tu vida y tendrás un nuevo nacimiento en el Espíritu, como ya hemos visto. Un nuevo nacimiento. No importa la edad que tengas, si eres niño, si eres adolescente, si eres un joven, si eres adulto, si eres un anciano. No importa. Es un nuevo nacimiento en el Espíritu. Yo te animo. Si has entendido, voy a orar por ti. Y si hay alguna duda, deja tu comentario por YouTube. Te ayudaremos si hay alguna duda. Vamos a orar en esta mañana y voy a orar por ti. Y si has entendido, puedes aceptar a Cristo en esta mañana como único y necesario Salvador. Oh Señor y Padre Celestial, tú le has dado la oportunidad a alguna persona que está viendo esto y no te conoce. Esa persona ha entendido de que es pecadora. Ha entendido también, Señor, de que en la condición de pecado va a ir a un infierno literal. Y no va a ir a la presencia tuya, Señor, en el cielo. Pero también ha entendido que su única esperanza es nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y en esta mañana quiere creer en Cristo como único y necesario Salvador. Te pido, Dios, que el Espíritu Santo, por tu infinita misericordia, pasa a morar en esta persona y que día a día tú puedas transformar su vida. Oh Señor, te lo pido y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Ya has hecho esta oración? Amigo, amiga, anciano, joven, ¿se ha hecho esta oración? Comunícate con nosotros. Nosotros somos la Iglesia Bautista Vida en Cristo. Nuestro pastor Miguel Justi y el siervo que está predicando en esta mañana, siervo del Señor Leonardo Calderón. Deja tu comentario en YouTube, habla con nosotros. Yo te daría mi número de teléfono, conversaríamos y aseguraríamos exactamente la decisión que has tomado en esta mañana. Hemos visto entonces en esta mañana, purificados en Cristo, 2 puntos principales. Hemos visto el punto número 1, purificados en Cristo por el Espíritu Santo y purificados en Cristo por la palabra de Dios. Hermanos, ánimo, sigan orando. Creemos en este tiempo, como ya dije, no sabemos cuánto va a durar la pandemia. La situación aquí en nuestra ciudad está muy difícil, los contagios se han aumentado. Lamentablemente muchas personas han fallecido, seguimos orando por sus familiares. También muchos médicos en nuestro país han fallecido, no solamente en Venezuela, sabemos que en todo el mundo. Estamos muy tristes por eso, pero no, seguimos confiando en nuestro Dios
y nuestra iglesia, ánimo en el Señor, sigan orando. Tenemos proyectos en el futuro. Sabemos que va a ser muy difícil congregarnos en poco tiempo, así que mi hija está trabajando en eso junto con su esposo Alexis. Están trabajando en eso, que nosotros también estamos orando para llevar devocionales durante la semana. Mi hija ya comenzó con las chicas, teniendo un tiempo de devocionales, ellas trabajando desde sus casas, y posiblemente más adelante que se puedan reunir a través de las redes y tener ese tiempo de aprender de la palabra de Dios y de compartir la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Seguimos y les animo también que tomen el tiempo el día domingo, cada domingo que el pastor Miguel predica, mi persona también, que predicamos para llevar la palabra de Dios, que tomen el tiempo junto con la familia para escuchar y aprender más y aplicarla en sus vidas. Día domingo, día del Señor, es muy importante. Así que les animo. Y bueno, nos despedimos hasta una próxima oportunidad y que el Señor les bendiga grandemente.